cordial saludo en este día. Corresponde para esta oportunidad leer la preciosa palabra de Dios. Así que vamos a tomarnos un párrafo más de este acróstico fundamentado en el alfabeto hebreo. Y hoy leemos Salmo 119, 153 a 160. Y dice así: Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los perseguidores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Estaba meditando en la vida del salmista, que además de ser un gran poeta, también fue rey de Israel. Y desde el momento en que David empieza su camino hacia el trono, su vida se convierte en una especie de lucha. Por un lado, su propio Saúl, el rey del momento, se empecina en asesinarlo e impedir que bajo ninguna circunstancia David llegue al reino. Y una vez que llega al reino, pues todos los enemigos que se van a levantar también contra él y contra el pueblo de Dios. Aquí estos enemigos son llamados, según el versículo 155, impíos. En el versículo 157 son llamados perseguidores y enemigos. Y en el versículo 158 son llamados prevaricadores. También es muy importante observar que no por ser un adorador, no por ser un servidor del Señor y estar bajo la cobertura de Dios, las cosas se hagan fáciles para este hijo de Dios, este siervo de Dios, y en nuestro caso para nosotros como cristianos. Este pasaje nos muestra que el salmista pasa por momentos de aflicción. Versículo 153 dice: mira mi aflicción y líbrame. Está casi perdiendo algunos momentos. Sus litigios, dice el versículo 154, defiende mi causa. Y hay una palabra que se repite 3 veces y pareciera que es como el estado en el que el salmista llega en uno de estos momentos críticos, cuando sus enemigos, adversarios, están contra él. Esa palabra es la palabra vivifícame. En el versículo 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Versículo 156 dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y en el versículo 159 una vez más dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces es muy importante meditar por un momento en qué puede significar esa palabra vivifícame que estamos leyendo aquí en esta versión Reina Valera. He mirado otras versiones y, por ejemplo, la palabra de Dios para Todos dice: dame vida, déjame vivir, dame ánimo, dice la traducción del lenguaje actual, dame ánimo. La Nueva Traducción Viviente dice: reanímame, protege mi vida.
Y hay una palabra bien tremenda, dice, devuélveme la vida. Y la Biblia, en la versión católica, dice, que me vivifique tu palabra, hazme vivir. Esto me hace pensar entonces que el salmista en algún momento de estos o en muchos momentos difíciles, cuando los impíos, perseguidores, enemigos y prevaricadores se levantan contra él siente que su vida se va como secando, se va como muriendo, va perdiendo su verdor, va perdiendo su vigor, la fuerza se pierde. Y entonces el salmista necesita acudir a Dios para que sea Él quien le dé vida nuevamente, para que sea Él quien le dé ánimo, para que sea Él quien le reanime nuevamente, para que sea Él el que le devuelva ese vigor, devuélveme la vida, ese sentir fuerte de estar vivo. Y como dice la versión, hazme vivir. Ahora, el salmista tiene algo muy claro. Y estos pasajes, como todo el Salmo 119, están atravesados por un principio que el salmista ha establecido para su vida, y es que todo ese trabajo de vivificar, de reanimar, de dar vida, de reanimarle, de darle nuevamente ánimo, es un proceso que se cumple a través de la palabra. En medio de la aflicción, en el versículo 153, él dice, de tu ley no me he olvidado. En el versículo 154 le dice a Dios, vivifícame, pero hazlo con tu palabra. En el versículo 156, que le pide a Dios que lo vivifique nuevamente, utiliza un sinónimo de la palabra, es vivifícame conforme a tus juicios. Y en el versículo 159, otra vez que él pide que lo vivifiquen, le dice al Señor que él ama los mandamientos de Dios. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y como si esto fuera poco, el salmista cierra este párrafo, esta sección de su acróstico diciendo, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir la suma de tu palabra es verdad? Es decir, uno y otro verso, una y otra experiencia, una y otra enseñanza de nuestros padres en la palabra son verdad. Para el salmista David es verdad el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros históricos hasta donde él va, la palabra de Dios para él es verdad. Y la suma, es decir, toda, versículo tras versículo, porción tras porción, palabra tras palabra, verbo tras verbo, es verdad. Y dice el salmista para terminar este salmo, eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, que la palabra de Dios no cambiará, sigue siendo la misma. ¿Qué enseñanza pudiéramos entonces sacar o alcanzar nosotros en esta preciosa meditación? Bueno, que en nuestra vida cristiana tendremos momentos de aflicción, de desánimo, de sentirnos así como ya sin vigor, como secándonos poco a poco, bien sea por ataques de la enfermedad, problemas familiares, situaciones económicas, cosas que nunca faltan en la vida, por más cristianos que seamos, y nos ponen en esa condición. Yo me imagino la vida cristiana de alguien como un árbol que empieza a secarse, sus hojas, sus ramas, y luego su tallo, y luego su raíz. Pero el salmista siente en ese estado la necesidad de que sea Dios a través de su palabra vivificándole nuevamente. Nosotros tenemos la bendición de la palabra de Dios, y el ejemplo que nos da el salmista es una buena forma de imitarle y de reanimarnos, de vivificarnos cuando estemos muy atacados, muy cansados, muy secos.
allí estará la palabra de Dios, que es verdad, palabra tras palabra, versículo tras versículo, y que es eterna, que siempre será verdad para todo momento de nuestra vida. Acojámonos a esas preciosas palabras que son vida para nosotros. Dios les bendiga ricamente.